Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en la cual estás viendo este video. Hoy tenemos el curso de Historia del Perú. Para ello espero que estés con todos tus materiales listos y predispuesto para aprender lo que nos toca el día de hoy. ¿Y qué nos toca? Nos toca la parte número 2 de Incas, que sería la organización política de los personajes que ya hemos hablado, que vendrían a ser esta cultura inca, y también la organización administrativa. En cuanto a organización política, tenemos que tener en cuenta que este imperio de los incas fue tan grande que se necesitó autoridades que pudieran dirigir, organizar y mantener en paz, por lo menos durante la mayor cantidad de tiempo, a todo este gran imperio. Este gran imperio, dividido en los 4 suyos, tuvo que tener autoridades incluso dentro de cada suyo. Tuvo que tener incluso autoridades dentro de cada provincia. Tuvo que tener autoridades incluso dentro de cada ayllu. E incluso tuvo que tener autoridades dentro de la misma familia. ¿Para qué? Para poder mantener toda esta estructura política incaica, poder mantenerla intacta. En cuanto nosotros nos vayamos refiriendo a la organización política en general, tenemos que tener en cuenta que esta organización estuvo principalmente, no te dice única, sino te dice principalmente, en su mayoría. Esta organización estuvo principalmente a cargo de los parientes más cercanos de los incas, a quienes llamaban orejones. ¿Quiénes eran los orejones? Los orejones eran la nobleza incaica, la nobleza de sangre, por ejemplo, las llamadas panacas reales, que ya la clase anterior lo vimos. Esta organización estuvo muy bien constituida, ya sea por el Inca, por el Zapa Inca, el Intipchurin, que era el hijo del sol, o por los propios orejones, que era la nobleza incaica, los familiares. En la cima de la pirámide, como te dije, chicos, estaba el Zapa Inca, o también conocido como Intipchurin, que era considerado incluso una divinidad religiosa, un dios en sí mismo. El Zapa Inca era la máxima autoridad del imperio. ¿Y cómo se le reconocía al Inca siendo la máxima autoridad? Porque en su frente llevaba la mascaipacha. ¿Qué era la mascaipacha? Un cinto de color rojo que lo identificaba como la máxima autoridad del imperio, la máxima autoridad de los 4 suyos. El Inca también era conocido como el Señor de la Tierra, ahí lo corregimos, Señor de la Tierra y Ordenador del Mundo. Pero hay algo característico, chicos, del Inca, que no solamente existía un Inca, sino que se ha encontrado en algunos casos la relación con 2 Incas, el Inca de arriba y el Inca de abajo. Uno que dirigía el Alto Cusco y otro que dirigía el Bajo Cusco. El Hanan Cusco, dirigido por el Inca guerrero, y el Urin Cusco, que era dirigido por el Inca sacerdote. ¿Quién era más importante de los dos? El Inca guerrero, porque gracias al Inca guerrero es que se podía expandir el imperio. En cambio, el Inca sacerdote era quien se encargaba pues de todos los asuntos religiosos, de los dioses, de las ofrendas, etc. Por eso es que usualmente solamente se le conoce a los Hanan incas, que vendrían a ser los incas de arriba, los incas que gobernaban el Alto Cusco. El Zapa Inca, que ya estamos refiriéndonos al Inca guerrero, realizaba un correinado. ¿Qué es un correinado? ¿Okay? Quien dirige es el piloto, ¿verdad? El piloto es el que maneja. ¿Y quién está sentado a su derecha? El copiloto. De igual manera aquí,
¿Quién reina? El Inca. ¿Quién está sentado a la derecha del Inca? El Auqui. Correinado. Correinado. El que reina al costado del Inca. El Auqui era el hijo del Inca y que era posiblemente, escucha bien, posiblemente el heredero del Inca, posiblemente. Porque muchas veces el Auqui, que era hijo del Inca, no daba la talla suficiente, me refiero a las capacidades, no daba las capacidades para poder gobernar. Y el Inca tenía que escoger otro de sus hijos para que correinara con él y más adelante se convirtiese en el próximo Inca. Entonces, no muchas veces el hijo principal del Inca se convertía en el próximo Inca, sino que dependía mucho de las capacidades del Auqui, si tenía las capacidades suficientes para gobernar en un futuro. Profesor, ¿cuántos hijos tenía el Inca? Uy, tenía un montón. Recuerda que tenía, por ejemplo, su esposa principal, la Colla. Con la Colla podía tener 10, 11, 12 hijos. Luego tenía esposas, general, esposas plural, secundarias. Con cada esposa podía tener 10, 20 hijos, cuantos quisiera. Después tenía otras que eran las zipacoyas, que eran las amantes, y que podía tener muchos más hijos. Entonces el Inca tenía cuantos hijos quisiera. Y dentro de sus hijos, siempre, primero se probaba con el hijo principal. Si el hijo principal no daba la talla, no daba las capacidades, se probaba con otro hijo. Así hasta que pudiese encontrar a su próximo heredero. El Inca, como lo mencioné, era el líder de todo el imperio. Era la máxima autoridad del imperio. Debajo del Inca se encontraba el Tahuantinsuyo Camachic, o también conocido como Consejo Imperial del Cusco. Este Consejo Imperial se encargaba de asesorar al Inca en asuntos de gobierno. Era una especie de consejeros, valga la redundancia, ¿no? Por eso se llama Consejo Imperial. Los consejeros que se encargaban de asesorar al Inca en asuntos de gobierno. Estaba integrado por 4 jefes ancianos. Cada uno de los jefes ancianos correspondía a los 4 líderes de cada suyo. Estos líderes eran llamados apocunas o suyuyuyu apux. Estos apocunas o suyuyuyu apux correspondían un apocuna al chinchaysuyo, otro apocuna al antisuyo, otro apocuna al collasuyo y un último apocuna al contisuyo. Entonces, este grupo de asesores se encargaba pues de darle consejo al Inca en algún conflicto que tenga con respecto a la situación del gobierno. Este era el Consejo Imperial del Cusco. Valga la redundancia, se encontraba en el Cusco, por supuesto. Luego estaba el Apunchic. ¿Quién era el Apunchic? El Apunchic, o también se le conoce como Guamani, era el gobernador de cada una de las provincias. Este Apunchic pertenecía a la nobleza. Este Apunchic, que era gobernador de una provincia pequeña, se encargaba de mantener el orden en estas provincias. Y estaba al mando, o estaba bajo su mando, estaba el superintendente de los puentes, que era el Chaca Camayoc. Siempre había alguien que cuidaba los puentes de ingreso. El encargado de cuidar los puentes era el Chaca Camayoc. Y el Chaca Camayoc recibía órdenes del Apunchic para permitir o negar el ingreso. Luego se encontraba el Tucuyrricuy. ¿Quién era el Tucuyrricuy? El Tucuyrricuy se traduce como el que todo lo ve. Se considera al Tucuyrricuy como el supervisor del Inca, o también conocido como el espía real. El Tucuyrricuy, el que todo lo ve, era el supervisor del Inca, o también conocido como espía real. Era una especie de
vale la redundancia, ¿no? Como espía, el Inca lo enviaba directamente al Tucuyricui a supervisar a cada, por ejemplo, a cada suyo, a cada provincia. Pero el Tucuyricui en su visita no solamente se encargaba de supervisar, sino también realizaba matrimonios, hacía la suerte de casamentero y también, por ejemplo, de juzgar algunos delitos que se cometían en dicha región, provincia o suyo. Y podía juzgar estos delitos y castigar. Luego estaba el curaca. El curaca se encargaba de repartir tierras, agua y organizaba el trabajo de su pueblo para el Estado. Este trabajo se llama la mita. El trabajo que se realizaba para el Estado se llama la mita. Eso lo hemos visto dos clases atrás. El curaca constituyó el vínculo que unía el ayllu con el poder real, con el poder del Inca. Es decir, era como una especie de nexo. Estaba el Inca, en el medio el curaca, y luego estaba el ayllu. En medio el curaca y servía como una especie de comunicación entre los dos puntos. Luego estaba el purej. El purej era el jefe o padre de una familia nuclear. Era el padre de una familia. Esto nosotros que hemos mencionado, chicos, corresponde a la organización política de los incas. Pero ¿cómo llegaron a organizarse también? Mediante la administración, mediante los chasquis, mediante la organización decimal y mediante los quipus. Es así como se lograron organizar de forma administrativa y de forma eficiente. Con los chasquis lograron conectar las diferentes regiones. Los chasquis, al ser un mensajero real, realizaba grandes travesías llevando información importante. Pero no te confundas. El chasqui solamente corría hasta una cierta ubicación y en esa ubicación había otro chasqui. Le pasaba la información al chasqui siguiente y el chasqui se iba hasta la próxima posta. Ahí le esperaba otro chasqui y así consecutivamente hasta llegar al destino. Este chasqui permitió conectar el imperio y llevar la información rápidamente. Permitió conectar todos los suyos. Luego estaba la organización decimal. Se refiere a que según el número de familias que hubieron en un determinado lugar, estas familias se agruparon en un sistema decimal. Por ejemplo, conjuntos de 10, de 100, de 1000 familias. Incluso de 5 familias. Un sistema decimal también es un sistema de 5 familias. Por ejemplo, la chunca, que era el conjunto de 10 familias. Pachaca, que era 10 familias. O guaranca, que eran 1000 familias. Dentro de este sistema de familias también tuvieron líderes. El chunca camayoc, que era el líder de 10 familias. El pachaca camayoc, que era el líder de 100 familias. O el guaranca camayoc, que era el líder de 1000 familias. Esto permitió agrupar de manera bastante eficiente a este grupo de pobladores. Y luego estaban los quipus. Los quipus fueron un instrumento de contabilidad utilizado para la administración del Estado. Estos quipus se conformaban por un sistema de cuerdas, en la cual en cada cuerda se colocaban diferentes asuntos del Estado. Por ejemplo, cuánta producción había, cuánto quedaba de producción, cuántos meses faltaban, cuánto de riqueza había. Esto solamente era podido leer por especialistas. ¿Y cómo se llamaba el especialista que sabía leer a los quipus? El especialista que podía leer a los quipus se llamaba el quipu camayoc. Entonces, es así, chicos, como pudieron organizarse de manera política, en una forma efectiva, y pudieron administrar correctamente todo el territorio
mediante los implementos que hemos visto en este momento. ¿Está bien? Con eso, chicos, copiamos la clase, repasamos y nos estamos viendo en la tardecita para poder desarrollar las preguntitas de nuestro libro. Desde aquí, un fuerte abrazo. Chau, chau, chau. Cuídense, chicos. Eso es todo, amigos.